Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Graíño, yo soy cardióloga clínica y conmigo vamos a ver el segundo módulo de cardiología, empezando con estenosis aórtica. La estenosis aórtica sabemos que es la reducción del área valvular, ¿sí? Y como causas, que es lo que primero tenemos que pensar, tenemos que sea per se la válvula, que esté subvalvular o que sea supravalvular. En cuanto a la válvula, las causas más frecuentes son la bicúspide y la aterosclerótica, pero puede estar la reumática también. En el caso de subvalvular tenemos que estar pensando en alguna obstrucción dinámica, como es el caso de la miocardiopatía hipertrófica, o puede ser la aparición de una membrana que genere una obstrucción fija. En el caso de las estenosis supravalvulares son más infrecuentes, pero bueno, existen y debemos conocerlas y tienen que ver con un estrechamiento a nivel de la aorta o raíz. Este cuadro, lo que quiero mostrarles es que en pacientes menores de 70 años que padecen de estenosis aórtica, lo primero que deberíamos pensar es en patología bicúspide. Obviamente que todas las causas tenemos que buscarlas, pero lo que uno tiene más en mente es esto. En el caso de pacientes mayores de 70 años, la causa más frecuente es la aterosclerótica, pero pueden aparecer casos que no se hayan detectado antes de bicúspide, así como inflamatorias, reumáticas, etc. En cuanto a la fisiopatología de la estenosis aórtica, la obstrucción a la salida de sangre, a la salida del ventrículo, lo que genera es un aumento del estrés parietal con hipertrofia del ventrículo izquierdo para compensarlo. Esto genera no solo el aumento de la masa muscular, sino también con el tiempo lleva a la fibrosis y disminución de la distensibilidad del ventrículo con aumento de las presiones de fin de diástole y la falla retrógrada. Asimismo, esto con el tiempo genera, no deberíamos llegar a este punto, pero a veces ocurre, dilatación del ventrículo con caída del volumen minuto y así sufre la falla anterógrada. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Por lo general, muchos de estos se presentan en forma asintomática por varios años de su vida y cuando empiezan con síntomas lo hacen con disnea de esfuerzo, ánguor de esfuerzo, síncope, insuficiencia cardíaca, como así también las complicaciones embólicas, endocarditis infecciosa, muertes por arritmias o sangrado del tubo digestivo por angiodisplasias. En cuanto a este cuadro, lo que muestra un poco es la historia natural, lo que veníamos hablando recién. Por varios años los pacientes se encuentran asintomáticos y a partir de que empiezan con los síntomas ya la mortalidad es mucho más alta, con lo cual es en este punto en donde nosotros deberíamos hacer nuestra intervención. Bien. En cuanto a la semiología, lo que vamos a encontrar es un pulso tardus y magnus, es decir, de poca amplitud y de lento ascenso, un latido cardíaco intenso, frémito y un soplo holosistólico. El soplo es eyectivo en el foco aórtico, holosistólico como habíamos dicho antes, ¿sí? Y lo que observamos es que no importa tanto la intensidad del soplo para demostrar la gravedad de la estenosis aórtica, porque tenemos que tener en cuenta que las válvulas muy calcificadas muchas veces disminuyen su intensidad y sin embargo siguen siendo severas. Sí, lo que importa es el pico al acme, es decir, cuanto más tardío es el acme, más severa es la válvula, ¿sí? Además, lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces el segundo ruido está desdoblado. En cuanto a los estudios complementarios, lo que siempre vamos a pedir obviamente es un electrocardiograma. Acá lo que podemos ver es signos de sobrecarga auricular izquierda, de sobrecarga ventricular izquierda, arritmias, bloqueo completo de rama izquierda, el eje desviado hacia la izquierda, ¿sí? En cuanto a la radiografía de tórax, lo que podemos ver es, no vamos a ver un corazón dilatado, salvo en estadios más avanzados, sino vamos a ver más bien corazones chicos, pero sí podemos ver la válvula aórtica calcificada y muchas veces la dilatación aórtica. En cuanto a la ecografía del corazón, esto es el gol estándar para el diagnóstico de todas las valvulopatías en general. Lo que buscamos es obviamente
la reducción del área, ¿sí? Que por debajo de 1 centímetro, les diría por 0,8 centímetros cuadrados, se considera severa. También medimos el gradiente pico, el gradiente medio y la velocidad, y estos son todos los parámetros que nosotros buscamos a la hora de definir la severidad de una valvulopatía. Como podemos ver acá en el cuadro, cuando una valvulopatía, cuando una estenosis aórtica tiene una velocidad mayor a 4 metros por segundo, un gradiente medio mayor a 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Y un área valvular entre 0,1, 0,8 o 0,6 por superficie corporal, decimos que estos pacientes tienen una estenosis aórtica severa. La resonancia cardíaca nosotros la utilizamos mucho porque no debemos olvidarnos que todas las patologías de la aorta, de la válvula aórtica, también tenemos que buscar una asociación con malformaciones de toda la aorta, ¿sí? Sea de la raíz o de toda la longitud aórtica. Entonces, tanto la resonancia como la tomografía cardíaca nos va a servir mucho en ese aspecto. Y así también para las mediciones con exactitud de la raíz aórtica y del resto de la aorta. Hay otros métodos complementarios, como pueden ser, por ejemplo, el ecoestrés con dobutamina, que esto nos sirve más que nada porque hay diferentes clasificaciones de estenosis aórtica, que no viene al caso, con bajo flujo, bajo gradiente, con disfunción ventricular, etc. Y esta prueba nos ayuda justamente a definir un poquito más ese tipo de estenosis. La ergometría sí es útil porque nosotros muchas veces podemos desenmascarar los síntomas que el paciente no nos refiere. A veces el paciente, como pasa con cualquier otra enfermedad, lo que hace es limitar su clase funcional. Entonces, cuando uno le interroga, ellos no presentan aparentemente nada al interrogatorio. Sin embargo, cuando uno hace una ergometría, ahí desenmascara los síntomas, y para eso es que la utilizamos mucho, ¿sí? En cuanto a la cinecoronariografía o el cateterismo, o angiografía coronaria, como ustedes quieran llamarlo, generalmente uno lo pide en varias razones, pero fundamentalmente cuando uno va a decidir ya el reemplazo en pacientes que sean mayores de 40 años varones o mayores de 45 años posmenopáusicas y con factores de riesgo en caso de mujeres, porque siempre que se va a hacer un reemplazo valvular hay que estudiar las coronarias, porque si en ese caso hubiera que también realizar algún bypass coronario, se hace en el mismo acto quirúrgico, ¿sí? Después les dejo acá todo el listado de otras indicaciones de cinecoronariografía. En cuanto al tratamiento médico, la realidad es que en esta valvulopatía el tratamiento médico no aporta demasiado, tampoco cambia la historia natural de la enfermedad. Muchas veces estos pacientes vienen con insuficiencia cardíaca, entonces uno utiliza un poco los diuréticos, el beta bloqueante, si bien hay que tener cuidado porque es sinotrópico negativo, o los IECA en función de cómo vengan estos pacientes para mejorar la hemodinamia, ¿sí? Pero una vez que aparecen los síntomas, siempre lo que debemos pensar es en el reemplazo de esa válvula. Entonces, ¿a quién le hacemos el reemplazo valvular? En principio, a todos los que tengan estenosis aórtica severa sintomática. Hay un nicho para los que tienen moderada sintomática, para los que tienen prueba funcional positiva, como les había dicho antes, obviamente con estenosis moderada a severa, ¿sí? Para pacientes que al revés, tal vez no van a ser sometidos por la válvula en sí, pero van a ser sometidos a un bypass coronario y tienen alguna valvulopatía severa asintomática o moderada asintomática, pero que aprovechamos ese mismo acto quirúrgico para hacerle el recambio valvular. Y pacientes que tienen disfunción ventricular, porque esto puede ser o por la válvula o por enfermedad coronaria, y conforme lleguemos al diagnóstico, muchas veces estos también necesitan ese recambio. ¿Qué prótesis valvulares vamos a utilizar? En pacientes menores de 65 años vamos a utilizar válvulas mecánicas, teniendo en cuenta que estos pacientes tienen que anticoagularse de por vida, con lo cual están contraindicadas en pacientes obviamente que no pueden anticoagularse. En esos pacientes o en pacientes mayores de 65 años utilizamos válvulas biológicas. Existe otra variante que es la cirugía de Ross. Es una cirugía en la cual la válvula pulmonar se implanta en la válvula aórtica
y se pone un homoinjerto en la válvula pulmonar. Esto en general se realiza en pacientes jóvenes. Y la otra variante es la valvuloplastia con baldón, que se utiliza como puente a la cirugía en pacientes que son refractarios al tratamiento médico y necesitan ese tiempo o periodo hasta la realización de la cirugía. En los últimos años se viene diseñando una válvula que seguramente o un mecanismo en realidad, que seguramente ya lo habrán escuchado nombrar, que es el TAVI o el famoso reemplazo valvular percutáneo. Esto en general se está probando y se realiza hoy en día en pacientes de alto riesgo cardiovascular, pacientes con insuficiencia renal, pacientes muy frágiles, muy añosos. Es una opción, ¿sí? Cada vez se está intentando poder reemplazar este procedimiento por otros. Por ahora la cirugía es el gol estándar. Esto se reserva para casos muy puntuales de pacientes con contraindicaciones quirúrgicas.